En una mañana fresca de abril de 1936, un grupo de estudiantes de la escuela Strand en Londres salió para una excursión educativa por la Selva Negra en Alemania. El grupo, guiado por su maestro Kenneth Keast, estaba ansioso por explorar el bosque antes de las vacaciones de Pascua. Pocos sabían que su aventura pronto se convertiría en una de las tragedias más angustiosas en la historia del alpinismo. La Selva Negra recibe su nombre de los densos bosques y el follaje oscuro, y ha sido un faro para los amantes de la naturaleza y los aventureros por igual durante siglos. Esta maravilla natural de montañas es conocida por su belleza escénica y las ruinas históricas que se encuentran dispersas por todo el lugar. A pesar del clima impredecible, el bosque es un destino popular para los excursionistas. Miles de turistas visitan por sus paisajes legendarios y la emoción de escalar. Sin embargo, como toda excursión, el bosque no está exento de problemas. Excursionistas han quedado atrapados en tormentas de nieve repentinas, lo que provocó cierres temporales de senderos que después reabrieron con más seguridad y advertencias. El grupo de la escuela Strand visitó la Selva Negra tras varias advertencias de seguridad mejoradas. El 16 de abril, el grupo llegó a la ciudad de Friburgo temprano en la mañana en anticipación a la caminata. Friburgo, entre colinas y rodeada de bosque, debió parecer un país de maravillas invernal para los chicos. Aunque la nieve cubría los techos que parecían de pan de jengibre, muchos chicos solo traían pantalones cortos y algunos sandalias. Aún así, según relatos, el ambiente era animado, con frecuentes peleas de bolas de nieve al salir del pueblo la mañana del 17 de abril. El grupo de excursionistas consistía en 27 chicos de 12 a 17 años y su maestro Kenneth Keast, de 27, quien era su guía turístico. El chico mayor, Douglas Mortifi, estaba presente como prefecto para ayudar a Keast a mantener el orden. Sin embargo, la responsabilidad de navegar por el terreno desafiante recaía completamente en los hombros de Keast y en su mapa. Pero el mapa de Keast era apenas adecuado para la tarea. Aunque mostraba los caminos principales, carecía de detalles sobre los pequeños giros y vueltas del terreno accidentado, algo que tal vez debería haber sido más alarmante dada la notoria dificultad de la escalada. Aún así, Keast no parecía preocupado. Ignoró con confianza las advertencias locales sobre el clima, seguro de que podrían manejar la imprevisibilidad al iniciar su caminata. A medida que se adentraban más, el sendero comenzó a subir empinadamente entre árboles altos y antiguos. Los chicos, sobre todo los que solo usaban shorts y sandalias, comenzaron a sentir el frío viento. A su alrededor, el paisaje, aunque majestuoso con sus imponentes pinos y ruinas dispersas, insinuaba aislamiento y la naturaleza salvaje e impredecible. Nubes oscuras se reunieron sobre sus cabezas, proyectando sombras y anunciando un cambio de clima. El ánimo pasó de emoción a leve aprensión. El señor Keast los motivó a continuar, aunque las nubes advertían que el bosque pronto mostraría su lado más difícil. Mientras caminaban más adentro del bosque, el viento empezó a levantar ráfagas de nieve que dificultaban a los chicos ver hacia dónde iban. Se confundieron y tuvieron que regresar por donde vinieron. Se detuvieron en una posada para pedir indicaciones y el posadero se sorprendió de que quisieran seguir caminando. Ella les dijo que era peligroso porque los caminos podían cubrirse de nieve muy pronto. El señor Keast, intentando animar, dijo: «Solo quitaremos la nieve de nuestro camino». Eso intentaron hacer. Los chicos empujaban entre nieve más profunda, difícil con solo shorts y sandalias. Después se cruzaron con dos leñadores que salían del bosque por el mal clima. Los leñadores advirtieron que era mala idea seguir, pero el señor Keast no les hizo caso. Aún así continuaron. Más adelante en el sendero, el grupo encontró a un cartero llamado Otto Stiert, tan preocupado por su plan de seguir que les ofreció ayudarles a volver al pueblo o guiarlos a un hostal de mineros. Pero ya eran las 3:15 de la tarde y habían estado caminando desde la mañana. El señor Keast aún así dijo que no, queriendo seguir adelante como lo habían planeado. Mientras avanzaban, el señor Keast notó el empeoramiento de las condiciones y revisó a sus alumnos. Muchos expresaron incomodidad por el frío y la humedad.
pero Kiest decidió continuar, pensando que un pueblo cercano que aparecía en su mapa estaba al alcance y era una opción más segura que regresar por donde habían venido. Esta decisión pronto resultó ser un error fatal. ¿Recuerdas que te mencioné que los mapas carecían de detalles del terreno? Bueno, camino a su aldea refugio, los chicos, ya fatigados y empapados por la nieve, de repente se enfrentaron a un gran desafío: escalar Kapler Wand, un tramo difícil de 600 metros con una pendiente pronunciada, empeorada por la nieve acumulada y la luz del día que se desvanecía. En un día soleado, esto habría sido una escalada difícil, y en los terrenos nevados del bosque oscuro, resultó ser abrumador. Jack Alexander Eaton, campeón de boxeo de la escuela, fue el primero en sucumbir ante las duras condiciones. Aunque era fuerte, cayó por frío y cansancio. Le dieron pastel, una naranja y palabras de ánimo para que siguiera fuerte. Poco después, otro chico se desplomó y 3 más estaban al borde del agotamiento. Observaron el sendero empinado frente a ellos, azotado por el viento y casi invisible por la nieve. El grupo corría el peligro de quedar completamente congelado durante la noche. Y fue en ese momento crítico cuando Kiest finalmente se dio cuenta de la gravedad de su situación. Kiest revisó su mapa y notó una estación de seguridad a menos de 1 milla, pero llegar implicaba avanzar contra el viento feroz. Por el cansancio de sus estudiantes, Kiest los llevó hacia el oeste, lejos del viento. Por el estado de sus estudiantes, fue lo mejor para el grupo. Pero lamentablemente selló el destino de los chicos que ya se habían desplomado. El grupo avanzó con dificultad por montañas de nieve en aumento hacia el oeste, hasta que el lejano sonido de las campanas de la iglesia de Hufsgrund les llegó como un faro de esperanza. Reconociendo la urgente necesidad de ayuda, Kiest envió a los 2 chicos más sanos adelante para buscar ayuda. Los demás se juntaron para calentar y ayudar a sus compañeros que luchaban por sobrevivir. Para las 8 de la noche, los 2 chicos, después de haber desafiado la nieve durante 1 hora, llegaron a la puerta de un granjero conocido como Eugenio Schweitzer, exhaustos y casi congelados. Rápidamente le informaron de su situación y Schweitzer, en respuesta, organizó de inmediato un equipo de rescate del pueblo. Los aldeanos se pusieron esquís y salieron a la tormenta. Lo que hallaron fue un desastre. Los muchachos restantes estaban dispersos, algunos tambaleándose hacia la aldea y otros colapsados en la ladera. Schweitzer casi tropieza con 2 jóvenes inconscientes, casi sepultados en la nieve. Un muchacho, Stanley Lyons, fue encontrado colapsado a solo 10 metros de la posada del pueblo, trágicamente congelado hasta la muerte, incluso estando tan cerca de un lugar seguro. El líder del grupo, Keist, fue encontrado con 2 muchachos inconscientes. Hubert Whistler subió solo 45 minutos para ayudar a 3 jóvenes con exposición al frío. El heroico rescate continuó hasta que hallaron a los 27 muchachos, casi hasta la medianoche. Un médico local brindó atención crítica y los aldeanos usaron métodos tradicionales para calentar y reanimar a los muchachos. A pesar de los esfuerzos de los aldeanos, las duras condiciones ya habían causado la muerte de 4 jóvenes. 2 jóvenes más de 14 años, Arturo Roberts y Roy Witham, permanecían en estado grave y fueron enviados al hospital al día siguiente. Roy Witham nunca volvió a recuperar la conciencia. Un total de 5 jóvenes perdieron la vida. Los muchachos restantes, aturdidos y profundamente afectados, fueron escoltados de regreso a Friburgo para recuperarse de la terrible experiencia. Y es aquí donde una historia ya terrible se vuelve aún más oscura. Al amanecer, las ruedas de la propaganda comenzaron a girar. Con las tensiones aumentando entre Gran Bretaña y Alemania en 1936, el gobierno alemán de ese entonces vio una oportunidad para crear una historia de heroísmo. Afirmaron que la organización juvenil del gobierno alemán de ese entonces fue responsable del heroico rescate de los chicos británicos y no los aldeanos. De inmediato alertaron al embajador británico que Alemania honraría a las víctimas con flores y custodiarían sus ataúdes. Los medios de comunicación de ambos lados mostraron imágenes de la vigilia, cubriendo los ataúdes con banderas británicas sobre un fondo de eslóganes de partidos alemanes, retratando una narrativa de paz y camaradería.
Pero en Inglaterra sus padres estaban abrumados por la tragedia. Era increíble. Eran muchachos jóvenes, llenos de vida, que iban a lo que debería haber sido una caminata segura y agradable. Morir en la históricamente acogedora y pintoresca Selva Negra era algo increíble, y ahora Alemania había convertido esta terrible tragedia en una oportunidad política para su propaganda. Pero el gobierno británico decidió aceptar la versión oficial y no presionó más al respecto. Para evitar una mayor escalada y tensión política, el incidente fue clasificado como una tragedia accidental, y el señor Keist, el guía turístico, no recibió ningún castigo. El lugar donde los chicos fueron vistos por última vez se marcó, y luego se volvió un sitio conmemorativo, dedicado a quienes perdieron la vida en esa y otras tragedias en la montaña, colocándose un monumento en honor a los desaparecidos. Y para advertir a futuros excursionistas sobre los peligros ocultos en montañas hermosas. Para los aldeanos y todos en Alemania, este hecho se llamó la calamidad inglesa. Era el verano de 1974, cuando 8 mujeres soviéticas se propusieron cambiar el mundo del alpinismo. Su meta era escalar el pico Lenin, en la Unión Soviética. Con más de 23.000 pies de altura y ubicado en lo profundo de las montañas Pamir, que a veces se conocen como el techo del mundo, el pico Lenin era una de las cadenas montañosas más famosas de la época. La región dentro del vasto territorio de la Unión Soviética destacaba por su clima extremo y gran altitud. Aunque no es empinado ni técnicamente desafiante, la gran altura del pico Lenin lo convierte en una hazaña intimidante, ya que es conocido por los severos patrones climáticos que dominan la zona, especialmente durante los meses de invierno. En un día fatídico de julio al amanecer, Elvira Shatayeva y su equipo de otras 7 mujeres soviéticas reunieron su equipo para un ascenso histórico. Mientras salían del campamento base, situado en el terreno accidentado de lo que ahora es la frontera entre Tayikistán y Kirguistán, el aire era fresco y el cielo estaba despejado, típico de un breve verano en las altas montañas. Elvira era una alpinista experimentada con el prestigioso título de maestra del deporte y estaba meticulosamente preparada. Ella había escalado muchas montañas en el pasado e incluso había alcanzado la cima del pico Lenin anteriormente, aunque bajo supervisión. Para esta expedición llevaba botas de alpinismo, overol resistente y chaqueta a prueba de clima, todo diseñado para soportar las duras condiciones de gran altitud. Elvira y su equipo de mujeres tenían un plan sencillo. Ellas escalarían la cima por la cresta Lipkin en el lado noreste y descenderían por la cresta noroeste hacia el pico más pequeño Resdelny. Sería la primera travesía de hombres y mujeres en la cima. Planeaban hacer un campamento temporal en la cima. La expedición fue especialmente importante para Elvira y su equipo. Aunque tenían experiencia en las montañas, esta ascensión por la arista Lipkin sería su empresa más desafiante hasta el momento debido a su altitud y las exigencias técnicas de la ruta. La ruta hacia la cima no solo era físicamente exigente, sino también extremadamente peligrosa, requiriendo un permiso especial que reconocía los riesgos involucrados, incluyendo el clima severo y el potencial de avalanchas. Así que después de que Elvira salió del campamento base, se reunió con el resto de su grupo, alpinistas expertos y escaladores experimentados de varias regiones de la Unión Soviética. Entre ellos estaban Ana y Lidia, ambas médicas con amplia experiencia en altitud, y Natalia, una geóloga y voluntaria de rescate. Luego comenzaron su travesía hacia el pico Lenin, atravesando el terreno accidentado de las montañas del Pamir para llegar al punto de inicio designado para su ascenso. El 30 de julio, Elvira y su equipo comenzaron su ascenso, llenos de determinación y el espíritu colectivo de hacer historia. Avanzaron de manera constante por la cresta Lipkin y continuaron hacia la cima sin ningún problema. El 3 de agosto, Shatayeva declaró un día de descanso, pero al ascender, el clima, despejado al amanecer, empezó a empeorar. Las nubes se juntaron, trayendo consigo un viento helado que barría la ladera de la montaña. Para la tarde del día siguiente, las condiciones habían empeorado significativamente y se pronosticaba una gran tormenta. El equipo había llegado a un punto crítico cerca de la cima, pero enfrentaba un peligro creciente debido al clima severo.
A pesar de las condiciones del 5 de agosto, el equipo llegó a la cima, un logro increíble y sin precedentes por parte de este decidido grupo de mujeres. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se comunicaron por radio con el campamento base y avisaron que, por la mala visibilidad, tenían problemas para distinguir el descenso y montaron sus tiendas para esperar mejoría. La visibilidad era de 20 a 30 metros. No sabemos la dirección del descenso. Hemos decidido montar las tiendas, colocarlas en tándem, esperando poder discernir el camino de descenso una vez que mejore el clima. Desafortunadamente, aquí es donde las cosas se volvieron críticas. Mientras las mujeres acampaban en su recinto, la tormenta afuera empeoró, volviendo crítica la lucha por sobrevivir. La tormenta que rugía a su alrededor. La visibilidad cayó casi a cero y las temperaturas se desplomaron, llevando al límite su resistencia y su equipo. El viento y la nieve implacables pusieron a prueba la resistencia de sus tiendas, hechas de algodón ligero y postes de madera con cierres de palanca. Los refugios no estaban bien equipados para las condiciones. Por la mañana, la tormenta causó daños irreparables en su campamento y los dejó expuestos a los elementos. Para la mañana del 6 de agosto, las condiciones se habían vuelto aún más severas, con un pie de nieve y vientos de 70 a 80 manasamt que rugían más arriba en la montaña. Los intentos de descender fueron frustrados por el empeoramiento de la tormenta y la condición física del equipo, algunos de los cuales ya sufrían de congelación y agotamiento por estar expuestos a los elementos. Shadayeva comenzó a enviar transmisiones de radio urgentes y angustiadas al campamento base, detallando la incesante ventisca y los vientos cada vez peores. En una transmisión, Shadayeva informó que uno de sus miembros enfermó gravemente y luego murió, aparentemente congelado mientras sostenía una cuerda de seguridad. Ayer, a las 11 de la noche, Irina Lubimtseva falleció trágicamente durante el descenso. Incapaces de permanecer en la cima en condiciones tan heladas, el equipo intentó descender en estas condiciones brutales. Desafortunadamente, su progreso se vio obstaculizado por el estado de sus compañeros enfermos y el equipo inadecuado. No pudieron cavar en la nieve dura y granulada para crear cuevas de nieve debido a la falta de equipo. Solo pudieron montar 2 tiendas frágiles bajo la cima. En pocas horas, la salud de los alpinistas empeoró por las duras condiciones. La tarde del 7 de agosto, las escasas transmisiones enviadas mostraban un panorama sombrío. El equipo no podía moverse debido a la tormenta, no les quedaba energía y su ánimo estaba destrozado al darse cuenta de sus perspectivas cada vez más sombrías. Informaron que algunos miembros ya no respondían, sucumbiendo al frío y a sus heridas. La transmisión final del 8 de agosto fue muy corta y dispersa. Shadayeva, cuya voz antes transmitía esperanza y determinación, ahora estaba resignada. Su mensaje concluyó con una dolorosa despedida, aceptando lo inevitable. Las últimas grabaciones de ese día fueron desgarradoras. Es muy triste aquí, donde antes era hermoso. Una más murió, 2 morían. Ahora todos se han ido. La última preguntó: ¿cuándo volveremos a ver las flores? Antes preguntaron por sus hijos, pero ahora ya no importa. Lo sentimos. Les fallamos. Lo intentamos con todo. Ahora tenemos mucho frío. Otro murió. No resistiremos otra noche. No tengo fuerza para seguir con el transmisor. Ahora somos 2. Y ahora todos moriremos. Lo lamentamos mucho. Lo intentamos, pero no se pudo. Por favor, perdónanos. Te amamos. Adiós. Quedamos 2 de nosotras. Ya no podemos continuar. En 15 o 20 minutos estaremos muertas. Después, cuando la tormenta finalmente amainó y los equipos de rescate pudieron llegar a la cima, se confirmó el trágico desenlace. Todo el equipo pereció hallado bajo la cima, y un viaje que debía celebrar el triunfo humano y feminista terminó siendo uno de los eventos más tristes del montañismo. Esta siguiente tragedia ostenta oficialmente el récord mundial Guinness como el peor desastre de montañismo en la historia.
Y cuando consideras las historias que hemos estado contando, eso realmente significa algo. Esta historia ocurre en el Pico Lennon, que a estas alturas estoy seguro de que ya notaste que es un lugar bastante desafortunado para los alpinistas. Al igual que en la última historia, la imponente cima y las pendientes relativamente fáciles de esta cordillera habían sido durante mucho tiempo un imán para los alpinistas debido a sus rutas relativamente accesibles para el montañismo de gran altitud. Sin embargo, los hechos del 13 de julio de 1990 transformaron una escalada común en un trágico desastre. El 13 de julio de 1990, 45 alpinistas acampaban en la cornisa La Sartén a 1900 pies de altura en las montañas del Pamir. Se preparaban para su próximo ascenso a la cima de la montaña. Entre ellos había miembros de diversos orígenes, incluyendo 23 alpinistas del Club de Montañismo de Leningrado, así como alpinistas de Checoslovaquia, Israel, Suiza y España. Esa noche, un sismo menor, medido en aproximadamente 6.4, sacudió la región. Aunque el temblor fue relativamente leve, fue suficiente para desprender un serac, que es una enorme columna de hielo y nieve de la montaña. Este serac cayó, desencadenando una avalancha colosal que arrasó el campamento en cuestión de segundos, dejando a los alpinistas con poco tiempo para reaccionar. La fuerza abrumadora de la avalancha sepultó a 43 de los 45 alpinistas bajo toneladas de nieve y hielo. Alexei Korin y Miroslav Brosman sobrevivieron con heridas graves, pero no lograron salvar a sus compañeros sepultados vivos. Las consecuencias dejaron devastación. Ahora, después de una avalancha, ocurren varios eventos críticos que afectan significativamente los esfuerzos de rescate. Cuando ocurre una avalancha, la preocupación inmediata es el volumen de nieve y escombros que sepulta todo a su paso. Esta nieve a menudo está compuesta de diferentes capas, algunas de las cuales pueden ser extremadamente densas y pesadas. La fuerza de la avalancha comprime la nieve, lo que dificulta que las personas sepultadas puedan moverse o crear bolsas de aire para poder respirar. Esta falta de movilidad y ventilación representa un grave riesgo de asfixia. Pero eso no es todo. Tras la avalancha, la nieve se endurece. Sí, escuchaste bien. El endurecimiento de la nieve después de una avalancha es un fenómeno bien documentado. Cuando la nieve se desplaza y compacta violentamente, ocurre la sinterización. La sinterización ocurre cuando las partículas de nieve se unen bajo presión, volviendo la nieve suelta más densa y sólida, similar al concreto. El endurecimiento rápido puede suceder en minutos, volviendo la nieve muy difícil de cavar con cualquier herramienta. Y eso fue lo que pasó después de la avalancha en 1990. Los alpinistas y su equipo quedaron sepultados bajo nieve y hielo que se endurecieron como concreto minutos después. Sobrevivientes y rescatistas oían los débiles ruidos de sus compañeros durante horas, pero no podían ayudarlos. Las brutales condiciones de la avalancha y el endurecimiento inmediato de la nieve los dejaron sin esperanza de un rescate a tiempo. Solo lograron recuperar un cuerpo de los 43 alpinistas sepultados. El resto quedó sepultado en la nieve, congelados para siempre. El peor desastre en la historia del alpinismo sucedió en la cima del monte Everest. Elevándose sobre la Tierra a unos impresionantes 8.848 metros, el Everest se encuentra en los Himalayas de Gite, justo entre Nepal y el Tíbet. Es aquí donde las fuerzas tectónicas de las placas india y euroasiática chocan, empujando la cima rocosa cada vez más hacia el cielo, cada año un poco más alto que el anterior. Este impulso ha creado una montaña llena de grietas, impresionantes cascadas de hielo y paisajes asombrosos. Desde la primera cumbre exitosa en 1953, la búsqueda por alcanzar la cima del Everest ha encantado a miles de entusiastas del alpinismo desde entonces. Y lo entiendo, yo. ¿Qué puede ser más desafiante y gratificante que escalar la cima más alta del mundo? La fama del Everest trajo consigo una falta de respeto por sus peligros. Mientras el Everest se volvía un destino turístico popular, algunos montañistas veteranos pensaban que era cuestión de tiempo antes de una tragedia. El 10 de mayo de 1996 se demostró que tenían razón.
Ese día, varios equipos de expedición, cada uno con sus propias esperanzas y objetivos, planeaban converger en el punto más alto de la Tierra. Entre ellos destacaban dos grupos, guiados por expediciones de alpinistas expertos, consultores de aventura y locura de la montaña. Consultores de Aventura era dirigido por Rob Hall, un reconocido guía de Nueva Zelanda. Reconocido por su meticulosa planificación y liderazgo, su equipo tenía 8 clientes y 7 guías Sherpas. Su misión era sencilla pero desafiante, guiar de manera segura a cada cliente hasta la cima y de regreso. Mike Groom y Andy Harris, ambos escaladores experimentados, se unieron a Hall para apoyar este ambicioso esfuerzo. Mountain Madness, por otro lado, estaba liderado por el carismático y aventurero Scott Fisher, acompañado por Anatoly Bukriv y Neil Bidelman. Su equipo tenía 7 clientes y 8 Sherpas. El enfoque de Fisher era flexible y centrado en el cliente, adaptándose a distintos niveles de experiencia y ambición de los escaladores. Ambos equipos estaban en el lado nepalí del Everest, listos para un intento de cumbre que pondría a prueba sus límites. Y cuando partieron del campamento base, pocos sabían que sus nombres pronto quedarían grabados en los anales de la historia del Everest, en una historia marcada tanto por el heroísmo como por el horror. Inicialmente, los alpinistas se reúnen al pie de la montaña o en el campamento base, que a menudo es como un pequeño pueblo lleno de tiendas de campaña y refugios temporales. Aquí, los alpinistas se aclimatan al clima y se preparan para los agotadores días que les esperan. El viaje inicia con facilidad, pues los alpinistas avanzan por senderos transitados que suben gradualmente a los campamentos más altos, ayudándoles a adaptarse al aire más delgado. A medida que avanzan más allá del campamento base, el ascenso se vuelve cada vez más desafiante. El principal obstáculo es la cascada de hielo de Khumbu, conocida por sus bloques de hielo móviles y grietas profundas. Cruzar esta cascada de hielo exige precisión y nervios de acero, pues los escaladores emplean escaleras y cuerdas para superar grietas y paredes de hielo. Tras la cascada de hielo hay otros puntos de referencia desafiantes, como el Valle del Silencio, un gran valle de hielo que lleva a los campamentos más altos. En este punto, el aire comienza a volverse más delgado y el frío se intensifica, haciendo que cada paso y cada respiración sean cada vez más difíciles a medida que los escaladores se acercan a una zona conocida como la Zona de la Muerte, por encima de los 8.000 metros. Este lugar se llama así por su calidez y vitalidad. Es broma, aquí ocurren la mayoría de las muertes de escaladores por falta de oxígeno. En la Zona de la Muerte inicia el reto real. Aquí los escaladores tendrían que atravesar muchas veces solos la infame Kara Lhotse, una empinada y helada subida que lleva al Collado Sur, el punto de partida para los intentos de llegar a la cima. La ruta del Collado Sur a la cima atraviesa la escalera Hillary, una roca casi vertical que exige a los escaladores toda su fuerza y concentración. Aunque llegar a la cima brinda una abrumadora sensación de logro, el viaje está lejos de terminar. Bajar requiere tanta precaución y esfuerzo como subir, a menudo en condiciones más agotadoras. Los escaladores tienen que desandar sus pasos bajando la montaña, cuidando de administrar sus menguantes reservas de energía y suministro de oxígeno. Para quienes no han escalado a gran altitud, es difícil entender estas grandes exigencias físicas y mentales. Los escaladores enfrentan el terreno, los elementos y sus propios límites físicos en uno de los entornos más extremos de la Tierra. Ese día, los dos experimentados escaladores y líderes de expedición, Rob Hall y Scott Fisher, estaban listos para guiar a sus equipos hasta la cima del Monte Everest. Ambos grupos avanzaban hacia la cima bajo un clima cada vez más incierto, a punto de empeorar. Conforme avanzaba el día, Hall y Fisher debieron decidir si continuaban hacia la cima pese al clima amenazante. La fiebre de la cumbre, ese deseo de alcanzar la cima sin importar consecuencias, dominó a algunos del equipo. Ambos líderes decidieron continuar. Esta decisión más tarde sería objeto de un intenso escrutinio y debate. Ambos seguramente sentían la presión de liderar a una gran tripulación entusiasta por llegar a la cima, mientras sus miembros los impulsaban a continuar. Había una rivalidad tácita entre las dos tripulaciones por ver quién llegaba primero a la cima.
Para primeras horas de la tarde, varios otros equipos de expedición ya habían llegado pacíficamente a los campamentos más altos, así que ambos decidieron seguir adelante a pesar de las nubes de tormenta que se estaban formando. Con el cambio de clima, la ansiedad crecía. Sabían que el clima podía cambiar su situación en instantes, pero aún así esperaban que ocurriera. Pero para media tarde, el clima se había deteriorado rápidamente. Una ventisca llegó de repente, reduciendo drásticamente la visibilidad y haciendo que las temperaturas cayeran en picada, y Hall y Fisher, junto con sus clientes y sherpas, estaban en lo alto de la arista sureste de la montaña, peligrosamente expuestos a toda la fuerza de la tormenta. La comunicación entre los líderes y sus campamentos fue crucial al guiar a sus equipos en condiciones cada vez más peligrosas. De vuelta en el campamento base, la pareja de Rob Hall se preocupaba más al ver el clima empeorar por su telescopio. Al principio todo parecía manejable pese a las nubes amenazantes. Ella se comunicó por radio con los equipos de escalada, instándolos a considerar regresar. Pero a las 4 de la tarde la situación empeoró rápido. Jan miró los campamentos altos y vio una ventisca cegadora en la cima de la montaña. Al darse cuenta del grave peligro en el que estaban los escaladores, coordinó frenéticamente con los líderes de la expedición para instar a un descenso inmediato. Mientras tanto, en la cima, ambos grupos quedaron atrapados en una situación desesperada a medida que las condiciones empeoraban. La última vez que se supo de Rob Hall fue cerca de la cima, donde permaneció con Doug Hanson, su cliente que tenía problemas. A pesar de los esfuerzos de Rob Hall por ayudar a Doug Hanson, ambos quedaron varados. El 11 de mayo a las 4:43 am, casi 12 horas tras iniciar la tormenta de nieve, Rob Hall informó por radio que estaba en la cima sur. Informó que Doug Hansen murió durante la noche. Rob Hall no usaba oxígeno embotellado porque su regulador tenía mucho hielo. A las 9 de la mañana, Rob Hall ya había arreglado su máscara de oxígeno, pero la congelación en manos y pies le dificultaba pasar por las cuerdas fijas. Nos alegra escuchar tu voz, te escuchas muy bien, sigue avanzando amigo, ya está fluyendo tu oxígeno, bien, súbele para la parte de subida, empieza a moverte, vamos. Más tarde se comunicó por radio con el campamento base y pidió que llamaran a su esposa Jan Arnold por teléfono satelital. En su último mensaje, la tranquilizó diciéndole que se sentía cómodo. «Duerme bien, amor, no te preocupes tanto». Tenía congelación, estaba débil, estaba muy cansado, pero que iba a intentar usar el oxígeno en el lugar donde había pasado la noche e iba a intentar bajar. Me dijo en la última llamada telefónica, mi pequeña llamada por radio, que no me preocupara demasiado por él. Murió poco después de su última comunicación. Scott Fisher también enfrentó circunstancias graves. Se había vuelto extremadamente fatigado y posiblemente enfermo, lo cual era inusual para el líder robusto y enérgico. Su condición ralentizó su propio descenso y él también quedó varado en la zona de la muerte. Los intentos de sus compañeros de equipo y otros escaladores por ayudarlo fueron inútiles debido a las condiciones climáticas extremas y su salud deteriorada. A las 6 de la tarde, las operaciones de rescate del campamento base estaban en situación crítica. Los equipos en el campamento base se apresuraron a responder, conscientes de que cada minuto contaba. La tarea era abrumadora, pues cruzar los traicioneros caminos nevados para llegar a los alpinistas varados era peligroso y lento. Tomó horas de esfuerzo incesante, luchando contra vientos feroces y temperaturas heladas para establecer una ruta para un posible rescate. Durante toda la noche, mientras la tormenta de nieve arreciaba, los esfuerzos para rescatar a los alpinistas varados se vieron obstaculizados por la fuerte tormenta, que hacía casi imposible cualquier movimiento. Al amanecer, los rescatistas finalmente pudieron subir la montaña, cada paso impulsado por la esperanza de encontrar sobrevivientes. Mientras más alto subían, más extremas se volvían las condiciones, con una visibilidad casi nula. Y la tormenta seguía sin detenerse. Cuando la tormenta cedió y se reanudaron los rescates, ya era tarde para Fisher. Hall también, a pesar de varios desesperados ruegos por radio pidiendo ayuda, sucumbió ante los elementos. El número total de muertes de todos los escaladores se fijó en 12, lo que lo convierte en uno de los eventos más mortales que hayan ocurrido en el Everest.
Los cadáveres a menudo permanecen en la montaña, sin ser recuperados durante años. Se calcula que más de 200 escaladores fallecidos siguen en las laderas, congelados en el tiempo. Dicen que hay una regla no escrita en las montañas. Pase lo que pase, nadie debe ser rescatado. Pero eso no es del todo cierto. A esas alturas, intentar un rescate es muy difícil y polémico. Esto nos lleva a David Sharp, quien ya tenía experiencia en escaladas difíciles. Desde joven se sintió atraído por el encanto del alpinismo, comenzando con sus primeras escaladas en North Yorkshire hasta conquistar algunas de las cumbres más altas de África y Europa, incluyendo el Kilimanjaro, el Elbrus y el Cho'ollu, uno de los gigantes imponentes del Himalaya. David intentó por primera vez llegar a la cima del Everest con un grupo en 2003. Aunque no llegó a la cima, se distinguió por su resistencia excepcional. Durante este intento, aunque sufrió graves congelaciones y perdió varios dedos, David mostró compasión al compartir su oxígeno con un alpinista español en problemas. Quizá la empatía y visión positiva de David hacia los demás fue lo que después le costó la vida. Después de todo, compartir oxígeno tan valioso pudo haber afectado la escalada de David e incluso poner su vida en peligro. Al año siguiente, David intentó de nuevo el Everest, pero no logró subir los últimos 1100 pies. Él eligió escalar sin oxígeno suplementario, y ese fue un factor significativo. Los alpinistas suelen buscar récords, y escalar el Everest sin oxígeno es de las hazañas más desafiantes. Con la misma ambición, David intentó su tercer ascenso. Esta vez no solo estaba escalando sin oxígeno, sino que también lo hacía solo. Sin grupo, sin expedición, sin sherpas. Eligió un paquete básico de Asian Trekking, que le dio permiso, comida, tienda y artículos mínimos para escaladores independientes como David. Sin líder, los demás escaladores iban a su ritmo. Su madre expresó profundas preocupaciones sobre su seguridad, pero David la tranquilizó diciéndole que los peligros eran manejables. Él creía que la presencia de otros escaladores en la ruta mitigaba los riesgos, y creo que fue su confianza inherente en sus compañeros escaladores lo que llevó a la perdición de David Sharp. Inició su ascenso desde el campamento base, el 13 de mayo de 2006. Como no tenía un radio para pedir ayuda si encontraba problemas, no estamos seguros si llegó a la cima o si tuvo que regresar otra vez justo antes de la cumbre. Lo que sí sabemos es que se vio obligado a pasar la noche en la montaña durante su descenso en la oscuridad a unos 8.500 metros bajo un saliente rocoso conocido como la Cueva de las Botas Verdes. Ahí fue superado por los elementos. No le quedaba oxígeno suplementario, había malas condiciones climáticas, posiblemente tenía problemas con el equipo y probablemente también sufría algún grado de mal de altura por la falta de oxígeno. Todo esto en una de las noches más frías de la temporada. Informes posteriores indicaron que David parecía exhausto mientras descendía y su progreso exacto seguía siendo desconocido. Un día después, David fue hallado en problemas en la cueva de piedra caliza Green Boots. Testigos informaron haber visto a David en un estado debilitado, pero nadie se quedó para ayudarlo. Él le había dicho a su madre que la escalada era menos peligrosa de lo que ella pensaba, quizá para tranquilizarla. Pero escalar el Everest es un desafío extremo, y en última instancia, la responsabilidad de ese riesgo recae en el escalador. Otros en la montaña habían pagado mucho por vivir la emoción y retos del Everest, y era poco probable que arriesgaran su avance. Y así, David fue dejado solo, mientras sucumbía lentamente al frío extremo. Mientras estaba en la cueva, otro alpinista lo ayudó brevemente antes de decidir que no valía la pena el riesgo, y siguió adelante. Horas después, otro grupo de alpinistas llamado Maxim Chia lo encontró, pero para entonces ya era demasiado tarde. El rostro de David se volvió negro por congelación. A pesar de su conmoción, les aconsejaron no arriesgar sus vidas para rescatarlo. Solo pudieron enviar una llamada de auxilio al campamento base, pero las condiciones adversas hicieron imposible el rescate. Solo en las duras laderas del Everest, David murió. El trágico final de David Sharp provocó una gran controversia y reflexión dentro de la comunidad de alpinismo.
y en los medios sobre la ética del rescate en la montaña. Más de 40 personas vieron a David en apuros, pero lo ignoraron para continuar su ascenso. Esta indiferencia hacia un compañero alpinista, incluso ante la muerte, es vista por muchos veteranos como una de las tendencias más inquietantes en la nueva era del montañismo turístico moderno de gran altitud. Saber que seguía vivo mientras los alpinistas lo ignoraban y pasaban sobre su cuerpo me dejó muy perturbado y triste. Eso me hace cuestionarme mucho sobre cómo manejaría yo esa situación y si sería capaz de pasar por encima de alguien que necesitaba mi ayuda solo porque tenía fiebre de cumbre. Descansa en paz, David. A finales de 2022, un grupo de alpinistas inició una expedición al Draupadi K Danda 2, enfrentando un desastre inimaginable. Esta historia es un recordatorio contundente de lo impredecibles y peligrosas que pueden ser las montañas. El 4 de octubre de 2022, 46 alpinistas, entre ellos estudiantes e instructores del Instituto Nehru de Montañismo, iniciaron el ascenso al DKD-2, una montaña de 18.600 pies en el Himalaya de Garhwal, India, durante una mañana fría y ventosa. Esta cima, entre los gigantes de la cordillera Gangotri, fue escenario de uno de los accidentes de alpinismo más mortales recientes. Habían pasado días preparándose para este momento, navegando por el terreno traicionero y soportando las duras condiciones climáticas del Himalaya de Garhwal mientras se dirigían hacia la cumbre. El ascenso inició a las 3:30 bajo un cielo estrellado, solo iluminados por sus linternas. Al amanecer, los escaladores alcanzaron la roca Rambo, a unos 1.600 a 1.800 pies de altura. Aquí se aseguraban a una cuerda fija como medida de seguridad contra el hielo y la nieve resbaladizos. Que lo sintieron por primera vez. Un leve temblor de tierra que empujó algo de nieve de la montaña hacia su camino. Este pequeño temblor fue suficiente para detener su ascenso. Los instructores experimentados intercambiaron miradas rápidas y preocupadas, reconociendo las posibles señales de advertencia de algo más ominoso. Instaron a los escaladores a moverse rápido y con cuidado, manteniendo la vista en el manto de nieve inestable a su alrededor. Al reanudar su ascenso, el cielo se aclaró, proyectando los primeros rayos del amanecer sobre las altas cumbres, iluminando las vastas extensiones cubiertas de nieve de Draupadi Kadandetsar, Dredikumastritsar. La belleza del amanecer se vio opacada por la creciente ansiedad entre el grupo mientras navegaban por un terreno cada vez más complejo. Horas después, todo parecía estar bien. El grupo ascendió el tramo final de la montaña sin problemas, y al ver la cima, instructores y estudiantes fuertes colocaban cuerdas para facilitar los últimos 150 metros. Los 46 escaladores estaban juntos en la pendiente, casi todos atados a la cuerda fija cuando, de pronto, la montaña pareció estremecerse bajo ellos. Un fuerte crujido resonó en el aire, un sonido aterrador que significaba peligro en la silenciosa extensión de la montaña. Instintivamente todos se quedaron inmóviles. Los segundos siguientes fueron silenciosos. Entonces, con un rugido, comenzó la avalancha. Inició como una cascada de nieve suelta y pronto ganó masa y velocidad. Los alpinistas, al notar el gran peligro, corrieron a buscar refugio. Algunos lograron anclarse a los salientes rocosos. Otros no fueron tan rápidos. La avalancha arrastró a los escaladores y aceleró al bajar la ladera. Ankush Sharma, uno de los escaladores de ese día, recordó cómo, al acercarse a la cima, miró por encima del hombro y se dio cuenta de que la cuerda fija había desaparecido. Sus amigos habían desaparecido. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, dice, y todo ocurrió en silencio. La avalancha bajó con fuerza por la pendiente, arrasando el camino y a varios escaladores en su camino. Los gritos y lamentos fueron ahogados por el estruendoso ruido de la nieve y el hielo cayendo. Cuando la avalancha alcanzó la cresta, la cuerda fija se rompió por la fuerza, cortando el último vestigio de seguridad en el que los escaladores confiaban. La avalancha arrastró a los escaladores por 15 a 30 segundos. 34 fueron arrastrados por el borde de una grieta en la ladera de la montaña y cayeron, aunque algunos se detuvieron en la pendiente. Cuando el caos finalmente se calmó, la escena era de devastación. El polvo de nieve cubrió el silencio inquietante de la cresta.
Los sobrevivientes llamaron buscando respuestas de amigos y compañeros. Los instructores, confiando en su entrenamiento e instintos, comenzaron de inmediato los esfuerzos de rescate, sondeando la nieve en busca de cualquier señal de los alpinistas sepultados. Un conteo rápido mostró la gravedad. Varios alpinistas desaparecidos y el grupo debía actuar pronto para hallar sobrevivientes. Se activaron protocolos de emergencia y se envió una llamada de auxilio. Pero la ubicación remota y la magnitud de la avalancha significaban que el tiempo estaba en su contra. La avalancha sepultó a muchos bajo toneladas de nieve, dificultando casi imposible el rescate inmediato. Sobrevivientes y rescatistas oían los débiles sonidos de sus compañeros alpinistas por horas, pero no podían rescatarlos. Las duras condiciones de la avalancha y la rápida solidificación de la nieve les quitaron la esperanza de un rescate a tiempo. Aunque lo intentaron al máximo, los rescatistas solo lograron salvar a pocos alpinistas de la nieve. Uno de los aspectos más aterradores de esta tragedia fue la impotencia que sintieron sobrevivientes y rescatistas. Podían ver la devastación y escuchar los gritos de ayuda, pero el entorno implacable de la montaña hacía imposible actuar lo suficientemente rápido para salvar a todos. Este desastre cobró la vida de 27 personas, convirtiéndolo en uno de los accidentes de montañismo más mortales de la historia reciente y en el peor desastre que ha afectado a la comunidad de alpinismo india. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Sé audaz y vive valiente.